Hoy vamos a hablar sobre Wagtail. No suelo hacer esto cuando empieza un curso, pero creo que con Wagtail es necesario, no solamente porque puede que para muchos sea desconocido, cuando se trata de, en este caso, cursos relacionados a herramientas que tal vez sean un poco desconocidas, etcétera, o también sean un poco complejas, los voy a abordar de la misma manera. Wagtail tiene estas características y también tiene una característica extra que es su complejidad para entender cómo ha sido diseñado, la arquitectura interna, etcétera. También es bastante complicada para comprender de manera completa. Entonces, de momento les digo que para aprender en este caso, para tomar este curso de Wagtail, es muy recomendable ya conocer y tener conocimientos en Django como tal, ya que Wagtail, les adelanto, está hecho por debajo con Django como tal. Es como tomar Django y aplicarle una arquitectura diferente a la que ya viene por defecto con Django. Entonces, por eso es que ya hay que saberlo, porque no tenemos que tener dudas con respecto a su funcionalidad, la estructura y cómo funciona Django. También es recomendable, no obligatorio, que sepan Django REST Framework porque también está incluido dentro de Wagtail. Y otra cosa que también es bueno que sepan con respecto a Wagtail es que tengan claro cómo funcionan una estructura en específico que se llaman árboles binarios o los árboles binarios de búsqueda, que alguna vez tal vez los has escuchado cuando has estado estudiando en la universidad, instituto, por internet, de la manera que sea. ¿Has escuchado la estructura de árbol binario de búsqueda, árboles AB, etcétera? Esto también es importante que lo conozcas. Si no lo conoces, averígualo, googlealo, léelo un poco. Igual voy a tratar de explicar lo más sencillo que se pueda y de la manera más simple posible para poder entenderlo. Pero si quieres entrar más a profundidad y dominar la herramienta por completo, como por lo general me gusta abordar cada herramienta que tengo el canal, etcétera, en donde vemos cómo es su estructura interna, etcétera, hay que saber cómo funciona esto. Igual aquí vamos a ver un poco sobre ello, pero este video va a ser largo porque les voy a explicar más o menos de qué va a constar todo el curso. En sí, un vistazo rápido de qué vamos a ver a lo largo de todo el curso, se va a aprender. Y también presentarles Wagtail, qué es, cómo funciona, qué cosas trae. Y ya luego en cada capítulo del curso, cada video, ya iremos viendo cada cosa con detenimiento. Así que antes de hablar de Wagtail, primero que tenemos que conocer o hablar o mencionar sobre algo que probablemente muchos ya conocen, que son los Content Management System. No es otra cosa que los CMS por sus iniciales. Los CMS no son más que herramientas que permiten manejar el contenido, manejarlo, administrarlo de una página web, de un blog, etcétera. Uno de los más conocidos CMS es WordPress, en el que están hechas casi todas las páginas web que existen dentro de Internet. Tenemos también a Joomla por ahí, tenemos a Magento, también existe Ghost, que es con respecto a otro lenguaje de programación que fuera de PHP, y tenemos ahí muchos más que están disponibles y que muchos pueden haber escuchado y conocido. Entonces los CMS, la idea es manejar, administrar toda una página web, todo un comercio como tal, de forma rápida, simple, y que no necesariamente sean, en este caso, un programador el que instale la herramienta y que lo configure, etcétera. Esto digamos que está muy bien, pero muchas veces vemos que tal vez el código o la escalabilidad de este tipo de herramientas no son muy buenas y tal vez en algunos momentos se puedan quedar cortos o no tengan las mejores prácticas posibles, etcétera. Obviamente esto ya es a nivel técnico, a nivel de código, una persona común no lo va a visualizar por completo. También no siempre son las herramientas más optimizadas del mundo. Entonces, su utilidad nadie la va a negar, no son muy útiles, popularidad tampoco. Pero en este caso, ¿por qué hablamos de los Content Management System o los CMS? Porque justamente Wagtail es un CMS. Dentro del mundo de Django y Python tenemos CMS. Uno de los que ya por ahí pueden haber escuchado se llama Django CMS. Otro que tiene una filosofía parecida a WordPress, pero es otro de los más famosos. Si no es, en este caso está posicionado como el mejor CMS o el más completo,
CMS para, bueno, en Django como tal y en Python es, en este caso, Wagtail. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco sobre el inicio de Wagtail. Wagtail no es más que una herramienta que creó la empresa llamada Torchbox. En este caso, ellos tienen mucha experiencia en el ámbito de crear y en este caso manejar páginas web, de que sean escalables, de que sean posicionadas muy bien en los buscadores, etcétera. Entonces ellos tenían la necesidad de crear una herramienta definitiva, buscando la perfección, por así decirlo. Decidieron crear una nueva, tomaron Django como base y lo modificaron y le cambiaron un poco tanto el paradigma como la arquitectura para definir una propia y le pusieron el nombre Wagtail. Ahora, ¿por qué se llama Wagtail? Pues Wagtail es el nombre de este pajarito que ven aquí, por eso su logo es un pajarito, porque es la especie de pajarito que por lo general encontraban los trabajadores de la empresa Torchbox cuando salían a los exteriores de las oficinas a tomar un descanso, a respirar, o a desayunar, o a tomar un café, etcétera. En las jornadas laborales se sentaban, se recostaban en el césped y estos pajaritos estaban por ahí, convivían con ellos. Y por eso decidieron ponerle Wagtail y por eso se llaman de esa manera la herramienta. Ahora, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que nos ofrece Wagtail? ¿Qué le agregaron? Una de las muchas, bueno, estas son unas cuantas características. Aquí a la derecha pueden ver, en este caso, un poco de la interfaz de Wagtail. Y una de las cosas o características tenemos que es escalable a millones de páginas y miles de editores. Ya veremos en su momento qué es una página, qué se llama una página. Ven que aquí dice page, por ejemplo, si hacemos un poco de zoom, aquí dice páginas. Ya veremos a qué ellos le llaman páginas y por qué son importantes. Viene con una API integrada, por eso les mencioné la parte de que es bueno que también sepan sobre Django REST Framework. Esta API está hecha con Django REST Framework. Tiene una característica, una herramienta dentro de él que se llama Streamfield, lo cual fomenta el contenido flexible sin comprometer una estructura, que este Streamfield ya lo vamos a ir viendo más adelante poco a poco. Tenemos una búsqueda potente integrada con Elasticsearch o con PostgreSQL. Tú puedes configurarlo por defecto con que lo que quieres, pero ya viene preparada para utilizar Elasticsearch, por ejemplo, porque como les mencioné, la empresa que lo creó lo que buscaba es que sea una herramienta definitiva, pero no solamente enfocada a la funcionalidad, sino también a la optimización y a través de eso también al código. Su código, su estructura, todo tendría que ser casi perfecto, o lo que buscaban lo mejor de lo mejor. Y por eso decidieron hacer uno de cero, tomando como base Django y hacerlo muy escalable, muy flexible y que no tenga ningún problema de escalar o de soportar la cantidad de tráfico, de páginas, de contenido, de herramientas que sean. Viene con una gestión y administración para imágenes y contenido integrado, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Es compatible con múltiples sitios y múltiples idiomas. Tiene traducción dentro de integrada. La forma de traducirlo también es bastante intuitiva y bastante simple. Tenemos tener múltiples sitios y esta es característica heredada de Django, por eso utilizaron Django. También que Django, recuerden que es uno de los frameworks con el que podemos utilizar la arquitectura multitenant. Entonces, por ese motivo también es que ellos utilizan PostgreSQL, porque PostgreSQL es una de las principales bases de datos para utilizar o cuando se utiliza una arquitectura multitenant, por ejemplo, en este caso con Django, etcétera. Y como ya les había mencionado antes, adopta y extiende Django como tal. Y como les mencionaba también, Wagtail es el principal CMS open source hecho en Python a la fecha. Entonces, como ven, tal vez el nombre no les suena conocido, pero tiene su gran popularidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre el funcionamiento a grandes rasgos, cómo es que funciona Wagtail, etcétera. Y para esto les he hecho un pequeño gráfico en el que podemos ver dos conceptos que son importantes y cruciales dentro de Wagtail. Tenemos que tener claro dos cosas: los árboles y los sitios o los sites en este caso. Los árboles, como les había mencionado, no son más que los árboles binarios que todos conocemos de estructura de datos, que cuando estamos estudiando vemos grafos y las listas, colas, etcétera. También vemos la parte de árboles como tal. Por eso les mencionaba que tienen que conocerlo y en caso no los conozcan, googleen un poco, averigüen, lean
Y también debe ser uno de los ejercicios que sí o sí como un desarrollador debes de haber desarrollado, porque los árboles tienen una gran ventaja al momento de realizar búsquedas, por ejemplo. Entonces, y lo otro que tenemos que tener en cuenta es los sites. Los sites vienen por parte de Django. Sabemos que en Django en sí viene por defecto un site, y un site se le denomina a un proyecto. Dentro de Django podemos tener varios sites, es decir, podemos tener como varios proyectos dentro de uno mismo, que sería como tener un proyecto general y dentro de él subproyectos. Podemos hacer esto y la forma de abstracción se le conoce como sites. Entonces en Wagtail vamos a tener en sí Wagtail, la estructura interna, su arquitectura como tal, es un árbol como tal, es un árbol como estructura que tiene como raíz a un site. Este site va a tener como hijo a un lenguaje. ¿Por qué? Porque cada sitio en este caso tiene un lenguaje o puede tener más de uno. Y ahora, cada uno cada hijo de este lenguaje viene a ser una denominada página. No quieren, ¿por qué la han denominado página? Porque una página no es más que un conjunto de, o una página es una visualización de algo. Es un conjunto de, puede ser de texto, un conjunto de imágenes, lo que sea. Y las páginas a su vez pueden tener como hijas otras páginas y viceversa. Ahora, esta es la estructura como tal principal dentro de Wagtail, pero esto se puede escalar y puede crecer de esta manera. Como les dije, Wagtail puede o permite tener varios sites, y esto es por característica de Django. Al tener varios sites, tenemos que mi proyecto de Wagtail, el principal, puede tener en este caso varios sites. En este caso hay 3 sites. Cada site puede tener uno o puede tener varios lenguajes. En este caso aquí, por ejemplo, diría español, y si tengo inglés, tendría aquí otra flecha que diría inglés, y aquí tendría sus hijos, y así. Y para cada el lenguaje tiene como hijos a la página puede tener otra página, así como la página puede tener otro site, y esto comienza a escalar en este caso, sin límite. ¿Por qué? Porque la característica de un árbol es que básicamente podemos configurar que un hijo pueda ser padre y tener como hijos cualquier tipo de dato como característica porque está debajo de él y viceversa. Entonces puede escalar como sea, y como luego están viendo, puede escalar en este caso las páginas por cada lenguaje. Un lenguaje puede tener 20 páginas y el otro lenguaje solo puede tener 10. No hay ningún problema, así como se puede tener 50 hijos, el otro solo puede tener 5. Depende mucho de cómo lo quiera. Como les digo, es flexible y escalable de cualquier manera. Y todo esto lo podemos configurar. El tipo, en este caso de hijo como tal, podemos configurarlo. Igual cada página puede ser de diferente tipo, pero internamente se denomina, es una página en sí. Algo así como cuando vemos los modelos en Django, sabemos que podemos tener nuestro modelo persona, nuestro modelo usuario, nuestro modelo, no sé, nuestro modelo dimensiones o lo que sea, pero todos los modelos al final por detrás son de tipo model porque eran de Abstract Model, en este caso de Django. Es igual, todos podemos tener páginas, ya sea por ejemplo una página que puede ser el home, este es el contacto, este es el formulario de registro, este es mi blog, o este por ejemplo es mi blog que tiene sus propios hijos, etcétera. Pero cada uno por detrás pues es a fin de cuentas una página porque hereda de la principal o de la raíz, que es page. Ahora, por eso les mencionaba que es un poco complicado eh, en cuanto a su estructura o cómo lo han diseñado. Ahora, ¿por qué lo han hecho de esta manera? Tiene un sentido, y es que al ser un árbol, la forma de buscar es mucho más sencillo. La forma de mover elementos por ejemplo, si tenemos toda una estructura que es hija de una página en específico, podemos cambiarle el padre sin ningún problema y podemos migrar toda esa estructura a otra página, otra subpágina, básicamente con 2 clics, y no tenemos que volver a reescribir todo o hacer un proceso de migración extenso. Ya lo viene automáticamente y con 2 clics podemos hacerlo. Da esta flexibilidad, y también buscar cosas es mucho más sencillo. Y también para buscar cosas
es que también tiene otro tipo de cosas, de herramientas internas que ya iremos viendo, pero como ven, no se lo tomaron tan a la ligera cuando pensaron se plantearon la idea de hacer una herramienta tal vez definitiva, pero que no tenga exactamente la misma filosofía que WordPress de clic y arrastre, sino un poco, eso vamos a verlo más adelante, sino que sea un poco más pensado a nivel de código y luego vamos a ver el funcionamiento ya en este caso real o de la experiencia del usuario, etcétera. Primero vamos con la instalación. Para instalarlo es como cualquier proyecto de Django. En este caso utilizamos Pig como gestor de paquetes de Python. Estamos un pip install Wagtail y Wagtail es como les digo, es como si fuera un Django. Wagtail tiene su propio creador de sitios, entonces para crear un proyecto podemos Wagtail start my site y aquí va el nombre del sitio y te va a crear un proyecto. Vamos a ese proyecto, instalamos los requirements.txt que ya viene integrado y luego solamente él ya viene con migraciones iniciales. Hacemos un migrate, creamos un superusuario e iniciamos el servidor sin ningún problema. La estructura que te crea cuando hacemos un Wagtail start y en este caso ponemos el nombre de nuestro proyecto es la siguiente. Ven que aquí tenemos en este caso una carpeta llamada home. Este MySite es el nombre que tú le colocaste a tu proyecto, se va a llamar exactamente igual, tal como en Django. Tenemos una carpeta, en este caso, aplicamos lo mismo, la misma temática de Django. Cada carpeta es una aplicación. Aplicación Home, aplicación MySite, aplicación Search, que es la de búsqueda. Ya viene integrada con una aplicación específica para buscar. Viene con un archivo Docker Ignore. ¿Por qué? Porque ya viene preparado con un Dockerfile por si quieres utilizar Docker. Bueno, tenemos el manage.py, eso hace referencia a que en sí es un Django. El README, tenemos el requirements.txt que hace referencia a que tiene que instalar Django y Wagtail. Estas son las versiones en las que cuando lo instalé, bueno, decía estas versiones, pero conforme se vayan actualizando y vayan saliendo nuevas versiones, pues aquí pondré las nuevas versiones. Ahora, vamos a hablar un poco de qué es lo que nos trae Wagtail como tal. Primero, antes empezamos a hablar de la base, hay que entender algo. Un poco de la filosofía de Wagtail. Wagtail en sí no intenta copiar a WordPress en cuanto a que la experiencia de usuario sea clic y arrastre. No es su filosofía, no es su pensamiento, hay que desligarnos de esa idea desde el inicio. Para WordPress el mejor CMS es aquel que el programador lo termina de completar. ¿A qué hace referencia? A que ellos te ofrecen una base, un lienzo bien estructurado, un lienzo muy pulido, un lienzo suficientemente escalable para que tú puedas convertir esto en un e-commerce, en lo que tú quieras escalar o lo quieras integrar con cualquier otro proyecto, que sea optimizado, que sea ágil, que sea rápido, que esté preparado para el SEO, pero que en sí no te ofrezca una interfaz como tal dedicada para que el usuario final la pueda ver, que no te ofrezca un sistema de clic y arrastre, sino un sistema diferente, pero que igual sea sencillo de utilizar. Una experiencia un tanto diferente, pero que sí o sí se necesite la mano de un desarrollador para su funcionamiento, para su instalación y para su configuración. Porque esto, dentro de la filosofía de ellos, asegura la calidad del producto. Entonces, esa es la filosofía y en base a ello vamos a ver todo lo que nos ofrece como base, como lienzo, todo lo que viene por defecto. Lo primero es que cuando hacemos un run server y vamos al localhost, al puerto que por lo general se levanta, es el 8000, vamos a ver esto que estamos viendo que se parece mucho a Django, solo que en vez de Django dice Wagtail. Y te da el link a la documentación, a los tutoriales y a la interfaz de administración. Muy parecido, pero ahorita vamos a ver dónde empieza la diferencia. Que aquí ya se está empezando a ver, solo que no lo estamos viendo a simple vista, por así decirlo. Si vamos a la interfaz de administración, vamos a ver esto que están viendo aquí. No es el admin de Django, es un admin completamente creado desde cero por la gente creadora de Wagtail, donde vamos a ver que aquí tenemos una bienvenida y aquí tenemos un resumen de cuántas páginas tenemos, cuántas imágenes y cuántos documentos. Como ven, tenemos el logo, tenemos aquí un menú que viene por defecto y aquí tenemos el usuario que está, en este caso, logueado. Toda esta interfaz y todo lo que van a ver en cuanto que ya viene preparado de Wagtail está hecho con React, así que no está hecho de la forma tradicional y hay que tener en cuenta este dato.
Si vamos a la parte de Settings, vamos a poder ver que dentro tenemos la opción de Sites y vamos a tener que por defecto tenemos uno llamado localhost en el puerto 8000, no tiene nombre, hace referencia a una página raíz llamada Home y es el sitio por defecto. Si lo intentamos editar, vamos a ver que tenemos esta información. Podemos ponerle aquí un nombre de sitio, por ejemplo, que dice que es el nombre del sitio que un humano lo pueda leer. Recordemos que una persona común, a eso hace referencia cuando dice un humano, eh, por lo general el nombre de un sitio es una IP o le ponemos, en este caso lo marquillamos con un dominio y en este caso ese dominio es el que el usuario final puede verlo, pero por detrás es una IP. En este caso, aquí iría el hostname, el puerto, y aquí por lo general iría la IP, pero aquí si le podemos poner un nombre común, un nombre cualquiera, por ejemplo, yo puedo poner, por ejemplo, developer.p y ese es el nombre que se va a ver como tal cuando haga referencia a ese sitio. Ahora, si nosotros nos vamos a la parte de páginas, por ejemplo, vamos a ver que aquí arriba tenemos un botón de más, que si le damos más, nos va a intentar agregar una página hija de la página principal llamada root, porque esta es la raíz. Aquí vamos a ver, en este aquí tenemos un listado de todas las páginas hijas de lo que indique aquí, en este caso de la raíz. Aquí tenemos, por ejemplo, una que ya existe, que viene por defecto, que se llama Home. En este caso aquí, que se llama Home, tenemos que el tipo de página es Homepage y aquí tenemos un estatus que dice en vivo, por así decirlo. Aquí tenemos que tener en cuenta que cuando diga live hace referencia a que está publicada. Por eso de aquí le he puesto que ese es el estado de la página. Y ahora este botoncito de aquí, este símbolo mayor, hace referencia a que lo que les mencioné. Recuerden que todo esto es un árbol, aunque no lo estemos viendo de esa manera. Esto es una página. Y les dije que las páginas pueden tener hijas, porque pueden ser padres. Si le presionamos aquí, como le he puesto aquí, vamos a ver las páginas que son hijas de Home. Entonces, así es como va funcionando. Ahora, si yo en este caso intento editar, por ejemplo, o agregar una nueva página aquí en este botón de más, lo que vamos a ver es que me va a decir es una nueva homepage. Automáticamente lo está reconociendo. Este homepage es el tipo de la página. Recuerdan que les dije que las páginas podían tener varios nombres, como los teníamos los modelos en Django, igualito. Y aquí tenemos un título de la página, pero aquí tenemos un botoncito, una pestañita que se llama promover. Si yo hago clic allí, ¿qué es lo que va a pasar y qué es lo que voy a ver? Lo siguiente. Recuerden que les dije que la idea de Wagtail es que esté preparado y que es un CMS también en sí y que esté preparado para todo lo necesario, ya sea en cuanto a usabilidad y también en cuanto a SEO. Pues eso es lo que viene a referirse a esta parte de promover. En este caso tenemos un slug, como dice aquí, para buscadores, para los motores de búsqueda. Aquí te dice que el slug es el nombre de la página que aparecerá en la URL y te da un ejemplo. El dominio.com/blog/myslug. Te pone un tag que es para que internamente cuando lo buscan por tag, la meta description, etc. Y esto que ven abajo que es para menús, es que Wagtail permite crear menús automáticamente, tomando en cuenta las hojas que tú marques aquí con este check. Ya lo iremos viendo, pero como ven viene con varias cositas. Entonces, si seguimos avanzando y vamos a la parte, otra característica que viene, que es la parte de imágenes, nos va a tener esta interfaz, nos va a mostrar esta interfaz. Recuerdan que les mencioné que Wagtail viene con una interfaz para administrar imágenes y documentos de forma automática. Así como Django trae un administrador como tal para agregar información. Y dentro de todas las características de Django nos dice, ya trae una gestión, una estructura para gestionar usuarios, permisos y grupos de permisos de forma automática. Aquí exactamente lo mismo. Aparte de eso te trae uno, pero para imágenes y documentos. Ya te lo trae preparado para que lo puedas utilizar. Y aquí si yo le doy en añadir una imagen, me da esta interfaz que es un drag and drop. O sea, tú puedes arrastrar y soltar y te va a cargar la imagen que estés. O puedes presionar el botón para elegirlo directamente desde, en este caso,
tu ordenador o de donde estés. Te da los formatos soportados, te dice el máximo peso del tamaño, bueno, del archivo. Esto puede ser configurado como tal dentro del proyecto. Y una vez que arrastres alguna imagen, te sale esto, te sube la imagen y te va a salir este formulario donde tenemos el título, tenemos la información, una previsualización. Tenemos aquí unos tags. Estos tags son para automáticamente categorizar las imágenes. Y cuando tú busques alguna imagen que ya esté, puedas buscar por tag o también agruparlas por tag y si te sea más fácil organizarlas, etcétera. Es facilidades. Y cuando ya la guardas, te aparece aquí listada dentro de las imágenes. Y cuando tú intentas editarla, miren cómo te da el formulario de edición. Te da el título, te da, bueno, lo que es la información que vimos antes, te da las dimensiones, cómo se llama el archivo que tú subiste, aquí si quieres cambiarlo, los tags que le pusiste, que en ese caso yo le puse esos que ven ahí, y a la derecha te da una previsualización de la imagen y te dice también para utilizar una área focal. ¿Qué pasa? Que yo puedo seleccionar de esta imagen un área en específico que la imagen es el área que va a mostrarse cuando se llame a esa imagen y se muestre. Es decir, puedo hacer que no se muestre toda la imagen, sino solo una sección de ella. Tenemos las dimensiones de la imagen, el peso del archivo y cuántas veces se ha utilizado esta imagen. Como ven, es bastantes datos y datos completos como tal que tiene para la parte de las imágenes y lo mismo es para los archivos. No te da una previsualización para los archivos por obvias razones, pero sí te da la información sobre ellos. Ahora vamos a hablar sobre algo que ya hemos estado viendo bastante y lo hemos mencionado mucho, que son las páginas como tal. Las páginas las vamos a ver a nivel de código para intentar entenderlas un poco más. Como les dije, las páginas vienen a ser una especie de modelos en Django para hacerle la comparación. Entonces vamos a ver que si queremos crear un nuevo tipo de página, en este caso tenemos que crear the page. Ahora, aquí hay algo importante. Que utilicemos page para coherencia no significa que dentro de Wagtail no podemos crear los modelos de toda la vida o clásicos de Django. Podemos utilizarlos y podemos crearlos. Y no pasa absolutamente nada por crearlos y utilizarlos. Es más, se pueden agregar al admin de Wagtail como tal. Así que por esa parte también está cubierto. Y también están disponibles como tal. Solo que las páginas tienen la utilidad o la diferencia con los modelos de que pertenecen y pueden ser utilizadas dentro del árbol como tal de Wagtail. Para que tengan hijos, que pertenezcan, que tengan padres, etc. Un modelo de Django a secas no puede hacer esto. Ahora, internamente la página en sí también hereda de modelo. Miren, este es un extracto de código fuente de Wagtail, en donde vemos que él hereda, la clase page, hereda en sí de, bueno, tiene varias herencias, pero dentro de esas herencias y esa cadena de herencias, una de ellas es page base y este de aquí hereda de model base, que es en este caso del model de Django como tal. Así que, o sea, en sí una página, si vamos más a su más profundo, por así decirlo, una página en sí, si vamos más profundo, es un modelo, pero vitaminado, contiene muchas más funcionalidades y utilidades y características como la de que puede ser padre y puede también ser hijo. Entonces a eso hace referencia cuando tenemos una página y tenemos que entender esta diferencia porque pues te preguntarás, entonces voy a crear solamente páginas. No, creamos la estructura de los modelos de toda la vida, pero tenemos la facilidad de poder crear páginas cuando sea necesario y cuando queramos agregar, en este caso, cosas de este tipo que puedan o que tienen que pertenecer sí o sí al árbol de Wagtail porque necesitamos mostrar algo o tener estas características. Y cuando utilizaríamos los modelos de toda la vida, cuando queramos guardar información, etcétera, que no tiene que ver exactamente con un árbol como tal, sino guardar información de toda la vida, como los usuarios, etcétera, o cosas internas, por ejemplo, ya que realmente Wagtail nos sirve para crear un conjunto de cosas, un conjunto de herramientas, un conjunto de características netas del CMS, pero si queremos
una interfaz, podemos crear fácilmente una interfaz y por lo general se crea una interfaz aparte de esta, como por lo general también se crea una interfaz aparte del administrador de Django. Y ahí podemos tener nuestros propios modelos para guardar diversas informaciones, para administrar registros históricos, lo que sea. Entonces, esa parte no hay que confundirla. Ahora, una página, por ejemplo, que vamos a ver, que están viendo aquí, de tipo, bueno, yo le he llamado homepage, básicamente la página principal, la página de home, le he puesto todas estos campos. Y como verán, no es muy diferente a un modelo en sí, como les dije, por detrás es un modelo. Así que si utilizamos una relación foránea, va a funcionar. Como ven, esta es una relación foránea tal cual, que está haciendo una relación foránea al modelo imagen que ya tiene preparado dentro de Wagtail. Tenemos el null, el blank, un delete, el relate name, el help text, etc. Todo esto uno lo ve y lo sabe por Django y lo vamos a utilizar tal cual. Podemos crear un char field de toda la vida también. Como ven, eran de models.charfield, el máximo de caracteres, el help text, etc. Y aquí también tenemos otro char field y aquí tenemos otra relación foránea, pero en este caso hace referencia a página, que la acabamos de ver en el ejemplo de el código fuente. Porque en sí, como les dije, aquí que estamos haciendo que esta página homepage tenga como hijas otras páginas, o puede ser parte de otras páginas, por ejemplo. Y eso lo haríamos de esta manera. Ahora, en este caso, ese código, si nosotros lo agregamos así tal cual, realizamos migración de los cambios se aplican en la base de datos, etcétera. Cuando vamos a la interfaz de admin de Wagtail e intentamos agregar una nueva página, va a seguir apareciendo como la ven. No se preocupen, como les dije, este es un vistazo rápido. Ya lo iremos viendo en detalle cuando veamos todo esto dentro del curso como tal. ¿Qué es lo que le falta? Le falta agregar algo llamado paneles. Y es otra de las características principales de Wagtail. Toda página tiene un panel interno en donde nosotros podemos decirle, mira, yo quiero que esta página tenga estos paneles. Y en cada panel nosotros podemos agregar uno de los campos que hemos definido en mi página. En este caso yo estoy diciendo que tenemos un panel de tipo campo donde va a ir la imagen, otro panel donde va a ir en este caso el hierotics, y en este caso voy a tener otro que se llama multifield panel, donde ¿qué es esto? Una agrupación de varios paneles. Como ven, al fin de cuentas, esto también está agrupado dentro de otro multifield panel, que son varios paneles donde vamos a tener todo esto. Todo esto que estoy agregándole aquí, como ven, estoy diciendo content panel es igual a page.contentPanel más todo esto. ¿Por qué? Porque por defecto cuando heredamos de page ya nos está trayendo unos content panels. Entonces estamos sobreescribiendo la variable, extendiendo lo que contiene. Cuando agregamos esto, recién nos aparece todo esto dentro de la interfaz de administración de Wagtail. Entonces aquí tenemos el título, tenemos la sección de giro, aquí tenemos la imagen, tenemos aquí la imagen como tal, tenemos el hero text, el hero CTA que le agregamos, y tenemos aquí para elegir la otra página que les dije que eran las páginas hijas. Y cuando vemos esto, vemos que aquí a la derecha vemos información que aquí no veíamos. ¿Qué información? Esos botoncitos que ven aquí superiores. Miren, vamos a hacerle zoom. Esos 4 botoncitos. De los 4, el más, digamos que los 2 más importantes son este de aquí, que es como un celular, y este por aquí, que es como comentario. Si tocamos en el celular, lo que nos va a hacer es que nos va a dar una previsualización aquí tal cual, mientras estamos creando, editando lo que estemos haciendo en el admin de Wagtail, de la información y del contenido que estemos aquí agregando a la parte izquierda. Como ven, aquí arriba tengo el símbolo de celular, laptop, bueno, celular, tablet y escritorio. Y tengo un botón para verla en una página, en una pestaña nueva. Y aquí dice previsualización aún no disponible, pues porque hay que hacer una configuración para que esta previsualización funcione. Pero ya viene integrada por defecto. ¿Qué voy a hacer? Por defecto tenemos en la aplicación Home que nos viene un template llamado homepage.html. Lo que voy a hacer es modificar, en este caso he modificado esta información. Recuerden, esto es simplemente una muestra, ya lo veremos en detalle dentro del curso. Y he agregado todo este HTML. He utilizado el sistema de plantillas de Django. Como ven, se sigue utilizando.
Y también Wagtail tiene sus propios tags. Como ven aquí en la parte superior, vamos a hacerle zoom. Estoy cargando Wagtail Image Tags y Wagtail Core Tags. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Pintando cada uno de los campos de esa página que yo creé llamada homepage. Que tenía título, tenía en este caso Erotext, Eros CTA Link. Entonces, cada uno de esos los estoy pintando. ¿Y esto cómo quedaría? Que si yo relleno de la siguiente manera, si yo relleno información aquí mientras estoy creando, miren, le he puesto PyDate Pure, le he puesto una imagen, le he puesto el texto y aquí he agregado otra página para que sea el enlace. En la parte derecha ya me sale la previsualización. Miren, yo agregué toda esta estructura dentro del HTML que venía por defecto. Yo lo modifiqué y agregué que aquí aparezca el nombre de, aquí aparezca el título que yo coloqué aquí a la izquierda, por ejemplo. Este que ven aquí, PyDate Pure. Luego tenemos, bueno, el botoncito del menú, pero aquí dije PyDate Pure, que es el mismo título. Este PyDate Pure. Son estos dos de aquí. Este es el texto del botón. ¿Qué botón? Este botón que está aquí. Y aquí abajo agregué todo esto. Y ven, todo esto es una previsualización que está haciéndolo de forma automática porque ya vinculé que para este homepage, en este caso ya viene vinculado por detrás y nosotros podemos cambiarle. Cada página también es otra característica. Está vinculada a un HTML en específico, puede estar vinculada a un template. Entonces, el template asociado era este homepage.html y al modificarlo, pues ya lo tomó. Ahora, todo esto ven que ya viene preparado, pero tiene algo que vimos en las características principales al inicio, algo llamado Stream Field. Que ellos incluso cuando uno entra a la página principal de Wagtail, lo muestran como una de sus grandes funcionalidades, que es el Stream Field, y que es lo que permite hacer flexible y escalable y dinámico cada uno de los campos que nosotros queremos agregar o de contenido. Es decir, yo podría definir en este caso un solo campo de tipo Stream Field y en ese campo agregar muchos tipos de campos. Es algo extraño, pero ahorita lo vamos a ver. Miren, yo dentro de mi homepage voy a definir algo llamado body, que es un Stream Field. Y aquí tengo que definir la forma de definirlo. Ya veremos en su momento a qué hace referencia con esto de base, stream block, etc. Y agrego este body dentro de mis paneles. Entonces yo cuando voy aquí a mi admin de Wagtail, aquí no lo veo porque está más abajo. Aquí simplemente agregué más campos para rellenar todo esto, pero más abajito va a estar el home content block. Ese de ahí hace referencia a este de aquí, porque aquí ven el nombre home content block. Entonces yo le hago clic, por ejemplo, en este, ven que hay un botoncito aquí de más. Al hacerle clic, miren lo que me está mostrando. Me sale una ventanita que me dice, ¿qué quieres agregar? Un título, una cita, un párrafo, contenido embebido, una imagen, etc. Y tiene la terminación block. ¿A qué hace referencia con block? A todo un bloque de tipo títulos, por ejemplo, este H hace referencia a H1, H2, H3, H4. Párrafo hace referencia a un párrafo de toda la vida HTML, etc. Y cuando ustedes eligen uno, por ejemplo, les va a volver a aparecer, por ejemplo, si eligieron primero un título, aquí te sale título, aquí escribes el texto y aquí qué tipo es, H1, H2, H3, H4. Y aquí te sigue saliendo el botoncito de más, porque puedes agregar más. Y ahí te va a salir de nuevo la ventanita y tú puedes elegir otro tipo, en este caso párrafo. Y aquí escribo el párrafo, puedo agregar otro más, una imagen. Y así, y aquí puedo seguir agregando más, porque esto es infinito, no tiene límite. Y a nivel de código es un solo campo, pero ven el dinamismo que ofrece. Y por detrás todo esto también es una página para darle esa flexibilidad. ¿Por qué? Si ven aquí estos botoncitos que ven aquí, es porque yo puedo cambiar el orden, cuál va primero, cuál va segundo, presionando y haciendo clic en cada uno de estos. Entonces te da una flexibilidad muy grande con algo tan sencillo y aquí a la derecha voy viéndolo. Entonces trae diversas herramientas para facilitarnos la vida cuando estamos creando tanto en la web, creando contenido, creando un blog, creando un post, etc. Y a nivel de código también está simplificando la vida porque es muy poco lo que hemos agregado
para tener toda esta flexibilidad. Entonces, esto es a grandes rasgos sobre el Stream Field. Ya en su momento, cuando lleguemos a esta parte en el curso, lo vamos a ver más a detalle, vamos a ver cómo agregar más de esos bloques, etc. Ahora, algo que también trae incluido Wagtail son los formularios. Ya podemos conocer los formularios porque pues uno puede pensar, mira, un formulario como los formularios de Django, pero no hace referencia a ese, exactamente a ese formulario de Django, sino a que dentro de Wagtail nosotros podemos configurar algo llamado form, en este caso, como algo para que aparezca de esta manera. Toda esta interfaz es una especie de blog, de stream blog, pero especial, donde cuando lo agregamos a nuestro proyecto o a nuestra página, al hacerle clic, como ven, aparece un botón de más como aparecía con los bloques, bueno, con el Stream Field, y aquí nos da para agregar un montón de información y para elegir qué tipo de campo queremos, porque ven aquí dice campo 1, Field 1 dice, ven, campo 1, etiqueta, el head text, si es obligatorio, aquí dice qué tipo. Es una línea de texto, una múltiple línea de texto, es un email, es un número, es una URL, es un checkbox, son varios checkboxes, es un dropdown, es un select multiple, es un radio, es una fecha y hora, es un campo oculto, lo que sea. Y todo esto se hace solamente agregando lo que ven aquí. Heredamos de algo ya llamado Abstract Form Field, que viene por defecto dentro de Wagtail. Creamos un Form Field como tal, como un nuevo tipo como si fuera una especie de modelo, un nuevo tipo de página. Y hacemos en este caso que una relación parental. Relaciones parentales son más o menos parecidas a las que ya conocemos de toda la vida. Y las relaciones parentales son más o menos parecidas a las de toda la vida. Y utilizando simplemente esto, ya tenemos, en este caso, nuestro formulario con todas estas características que les estoy mostrando. No quiero complicarlos mucho, por eso no me entro mucho más en detalle, porque es un vistazo rápido, recuerden, pero ya lo iremos viendo, así que trae mucha cosa, mucha herramienta, mucha utilidad para que todo funcione de manera correcta, funcione bien, esté optimizado, etcétera. Entonces hay que todo esto en cuenta para entender el porqué de la herramienta, el porqué es utilizada, el porqué es popular, por qué sería una buena idea aprenderla si dentro de tu filosofía o de tu stack quieres agregar herramientas hechas en Python o dentro del mundo de Python, Django, etcétera. Pero todo el mundo de Python en sí. Ahora vamos a hablar de traducciones. Les mencioné que también dentro de Wagtail podemos hacer traducciones como tal y que ya venía integrada una herramienta o que dentro de su interfaz podemos aplicarle y podemos hacerlo de manera sencilla. Porque en sí, pues dentro de la estructura de Wagtail está la traducción. Pues si nosotros vamos aquí en el menú del admin de Wagtail a Settings, vamos a ver una opción que se llama locales, que si ya lo han hecho, algunos han trabajado con traducciones en Django, van a entender que hace referencia a los archivos de traducción. Si elegimos ahí, nos va a ver que esto obviamente luego de una configuración interna a través de código, que también es bastante sencilla, nos van a aparecer el listado de los lenguajes disponibles y también aquí podemos añadir uno si nosotros queremos. Y aquí a la derecha nos van a decir cuántas páginas hay en ese idioma. Ven que para el primer idioma dice 34 y para el siguiente aquí dice 34 y para el siguiente dice 34 más una otra. Como les dije, para cada idioma pueden haber diferentes números de páginas. Si yo en este caso quisiera agregar un nuevo local, un nuevo idioma, va a aparecer el formulario de esta manera. Ingresas y te va a aparecer un select para elegir cuál idioma hay, qué idiomas hay disponibles, pues los que hayas configurado en tu proyecto. Luego de agregarlo, cuando vamos a cualquier página, como ven antes aquí esta es un listado de una página, por ejemplo. Aquí hay unos botoncitos que si le presionamos, nos va a aparecer una opción llamada Translate para traducir.
Al presionarle nos va a dar esta interfaz donde decimos a qué idioma quieres traducir y si quieres incluir todo el subárbol de esa página. Como les dije, aunque no lo veamos, Wagtail es un árbol y cada página tiene sus hijos. Por lo tanto, sus hijos y esa página son un subárbol, un mini árbol, si los aislamos como tal. Entonces aquí podemos decir que nos tome en cuenta todas esas páginas para traducirlas. Y luego, una vez que le demos en Submit, vamos a tener que, cuando veamos las páginas, vamos a tener que están en cada uno de sus idiomas. Ven que aquí tenemos que está en español, aquí está en el otro idioma, aquí está en el otro idioma, etc. Y sus hijas son hijas de esa misma página en esos idiomas. Pueden ser diferentes, sí, porque en sí son páginas completamente diferentes porque los ha creado como subárboles diferentes. Entonces hay que tener todo eso en cuenta porque es la estructura que les expliqué en un inicio. Ahora vamos a hablar sobre la API. Les dije que Wagtail viene con una API integrada. Es decir, que nosotros podemos convertir todo eso que hemos visto a nivel de interfaz, etcétera, y lo podemos consumir a través de una API. Imagínense que no queremos mostrarlo como lo estamos mostrando, sino queremos mostrarlo a través de, no sé, algún framework front, etcétera, o simplemente lo queremos dar como servicio a otras personas, etcétera, como la herramienta, la utilidad que queramos. Pues podemos activar la API de Wagtail, API que está hecha con Django REST Framework por detrás, y por lo tanto su estructura y su utilización va a ser muy parecida o casi igual a cómo se realizaba con Django REST Framework. En este caso, estamos viendo que aquí estamos creando un router, Wagtail API Router, porque han creado su propio router. En este caso, recuerden que con Django REST Framework podemos crear nuestro propio router. Y su forma de hacerlo, por ejemplo, importando todo esto, aquí estamos haciendo referencia a páginas, imágenes y documentos, páginas en general, imágenes en general y documentos en general, pero lo podemos aplicar para nuestras páginas específicas. Y ya directamente cuando consulten a esa URL, pues va a salirle la interfaz de toda la vida de Django REST Framework de cuando intentamos, en este caso, o ingresamos a una URL que reconozca que está hecha con alguna de las vistas de Django REST Framework como tal. Entonces, como ven, integrarla es sencillo, no es complicado. Básicamente, si saben Django REST Framework, agregarlo va a ser muy simple. Y luego de eso podemos escalar esta API como nosotros deseemos. Y por eso les mencioné que también si saben Django REST Framework, les va a ser de utilidad. Ahora, con todo este boom actual de la IA, Wagtail no se quedaba atrás y también tiene una sección y también tiene un paquete, en este caso que se llama Wagtail AI. ¿Qué es esto? No es más que un botón dentro, como están viendo ahí, no es más que un botón dentro de del stream field que podemos activar para que nos genere texto tomando en cuenta alguna imagen, alguna oración específica. Él ingresa en una oración y le presionan el botón y él les genera el texto para completar el párrafo como tal. Entonces, también está disponible, es un paquete fuera de Wagtail que podemos agregar a nuestro proyecto sin ningún problema. Y de momento es lo que está disponible en cuanto a Wagtail ahí. ¿Qué modelo podemos utilizar? El modelo que nosotros configuremos por detrás. Como siempre y como todo modelo, configuramos las credenciales de la API del modelo y luego de eso se encarga de hacer la petición como cualquier otro modelo a través de un prompt interno. Le hace la petición y la respuesta la pinta dentro de la caja. ¿Esto por qué es útil? Porque nos ayuda si la idea es un CMS o ponte si tienes un blog, etcétera. Si no tienes más o menos cómo empezar a describir lo que quieres hablar, es una buena idea para un bosquejo inicial y empezar a darle forma a lo que quieres hablar. Y luego, justo hablando de Wagtail AI, que es un paquete externo, vamos a hablar de paquetes, porque Wagtail tiene su propia página de paquetes y lo puedes encontrar dentro de la página principal de Wagtail. Hay una sección que se llama paquetes en donde recopilan todas las aplicaciones, bueno, los paquetes de tercero que los desarrolladores han creado para Wagtail, para complementarlo, para extenderlo, para hacerlo aún más completo. Y ahí lo puedes ver. Aquí puedes ver todas las categorías que hay
Hay muchas categorías para Wagtail, así que no solamente te puedes quedar con lo que te da, sino lo puedes extender de la manera que tú quisieras. Y sumándole a eso que nosotros, como ya se imaginarán, podemos crear nuestros propios paquetes, así que por esa parte no hay problema. Así que a grandes rasgos, esto es Wagtail. De esto vamos a hablar en todo el curso de Wagtail. Como ven, vamos a hablar de muchas cosas. Es una herramienta que yo personalmente utilizo y con el que desarrollo todas las páginas web de clientes que tengo de forma particular, fuera del trabajo de la empresa para la que trabajo. Así que su potencia y escalabilidad no tiene pierde. Wagtail lo utilizan muchas empresas grandes, ya sea la NASA y etcétera. Así que no tengan miedo de utilizar la herramienta. No es muy conocida en habla hispana. Por lo general van a encontrar mucho contenido, bueno, tampoco exagerado, pero se va a encontrar contenido en inglés como tal. Así que otra vez somos creo que si no es el primero, uno de los pocos canales que habla sobre Wagtail en español. Así que sé que por España también son un poco, han habido dentro de las conferencias y las charlas de Python, uno que otro ha hablado sobre Wagtail, así que eso da gusto. Y por aquí por Latinoamérica pues estamos también trayendo Wagtail. Sobre todo porque dentro del mundo de Python pues es conocido, es útil y la forma como lo han hecho y su funcionamiento también es súper óptimo, es súper rápido, etcétera. Pero ya lo iremos viendo más adelante con cada uno de los videos del curso. Así que cualquier duda, consulta, etcétera, pueden encontrarme en cualquier red social: Instagram, X, YouTube, en LinkedIn, en Threads, en donde sea, como developer.p, en la web del canal también, que está próxima a renovarse, developerp.com, pero siempre va a estar en ese dominio, developerp.com. Pueden escribir al correo que también está en la descripción. Pueden comentar el video con cualquier duda, consulta, lo que deseen. Que eso también ayuda a que más gente pueda llegar a verlo y podamos llegar a más personas. Así que nos estamos viendo en el segundo video, que tendría que ser el primero ya dedicado al curso como tal de Wagtail.